conforme vamos avanzando en el estudio de la palabra, en este caso del libro del Apocalipsis, enfocados en lo que es el juicio por la maldad del hombre a través de las copas de ira. Conforme vamos avanzando, le vamos dando un mayor entendimiento a la interpretación y el significado de lo que es este juicio. Y nos damos cuenta de que las copas de ira es la separación de Dios de aquel que practica la maldad. Por ello titulamos este juicio el juicio contra la maldad del hombre. Y la primera copa de ira, si nos dimos cuenta o le entendimos, vemos cómo se va contra la moral del hombre, que en este caso sería algo inmoral para Dios. La moral del hombre que se ha pervertido, se ha desviado, ha dado por bueno aquello que es malo ante los ojos de Dios. La segunda copa de ira fue contra el intelecto, contra lo intelectual o contra el intelecto, que también ha desvirtuado la verdad de Dios y no han aplicado esa inteligencia que Dios ha dado a todos los seres humanos para darle gloria y honra a aquel que creó los cielos y la tierra. Esta tercera copa va dirigida contra la cultura o contra la culturización de las grandes ciudades, de las metrópolis que hay por todo el mundo y grandes ciudades por todo el mundo, cómo han llevado sus modas, aduciendo pues de que están en un nivel superior. Lo han llevado a pueblos pequeños, a rancherías, a ejidos o a ciudades más pequeñas. Han metido sus modas, o han llevado sus modas, obviamente también modas de lo que practican ellos, que van en contra de la moral de Dios. Y así es como vamos entendiéndolo un poco más. La cuarta se refiere a lo religioso y así vamos viendo. La séptima no hay ningún problema porque es el término pues de la tierra. Pero vamos a enfocarnos en esta tercera copa de ira, que se va directamente o va en contra de aquella cultura de las grandes ciudades que ha corrompido a los pequeños pueblos. Dice ahí en el capítulo 16, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Vimos en el versículo 3 que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Bueno, el mar, las grandes ciudades, metrópolis, donde hay infinidad de gente, y los ríos son pequeños pueblos, pequeñas ciudades o ejidos o rancherías, donde también han adoptado esa cultura de perversión de las grandes ciudades. Es decir, los pequeños pueblos han abierto su mente y han adoptado una mentalidad muy abierta a la cultura que ofrece las ciudades grandes, las metrópolis, pensando que están en moda, pensando que están en boga, pensando que están en un nivel superior. ¿Cuáles son esas modas? Bueno, una de ellas son drogas nuevas, drogas o maneras de drogarse de distinta forma, traídos directamente desde allá. En pequeños lugares no surgen esas ideas. Las ideas de las drogas, las ideas como las modas que hoy se habla y muchos practican como si fuera algo normal. Aquella moda actual de los swingers, de los tríos, todo eso que empezó en ciudades grandes. Por ejemplo, todo eso empezó en las ciudades anglosajonas, en Estados Unidos, llega a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se empieza a
a distribuir por metrópolis o por ciudades grandes. Las ciudades grandes lo empiezan a meter, o los pequeños ejidos, o las pequeñas ciudades, o los pequeños pueblos empiezan a ver esas modas y las empiezan a introducir también. Cuando en ejidos o en pequeños pueblos, hace años hablar de sexo era como temas tabú, y hoy no nada más se habla. Hoy lo malo, o sea, el hablar de sexo, de la sexología es bueno. Entender todo eso es bueno. Enseñar a sus hijos es bueno. Pero, y también hablar de esas modas de las ciudades que están en un primer nivel y que pueden ver a las personas que vivimos en lugares pequeños como que estamos desfasados de moda. Y a veces por las personas que vivimos en estos lugares, por no querer quedarnos atrás, caemos o caen también en ese tipo de actividades, pensando que con ellos se está en un primer nivel. Es bueno hablar, sí es bueno hablar, y es bueno hablar de la actualidad, sí, pero también es bueno aclarar de que eso va en contra de la moralidad de Dios, que son actos inmorales. Los swingers, el intercambio de parejas, todo eso que empezó hace algunos 10, 15 años, tal vez más, poco a poco, cuando uno lo escuchó por primera vez, pues algunos pues se espantaron, algunos pensaron que no era cierto, pero ya cuando con el paso de los años se ha hecho una práctica muy común, publicitada en varios medios de comunicación, que todos tenemos acceso a esos medios, y en los cuales ahí viene la publicidad de cómo se publicitan parejas para tener encuentros con otras parejas. Bueno, todo eso que empezó en ciudades grandes se ha metido en el mar, empezó en el mar, y el mar ha proveído de esas modas, de esas culturas a los ríos, a los pueblos pequeños. Y las personas de los pueblos pequeños que se han dejado contaminar de ese tipo de modas de primer nivel, al mismo tiempo dice la escritura, se han llenado en sus hogares de sangre, cuando dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre por la muerte, en sangre por lo que conlleva abrir la mente a ese tipo de prácticas, estar en un primer nivel en cuanto a ese tipo de prácticas, pero cerrar la mentalidad o cerrar la mente a todo lo que proviene de Dios. Y cuando uno cierra su mente a todo lo que proviene de Dios y abre su mente a todo lo que proviene del mundo, en un sentido figurado, elimina a Dios o elimina su palabra, y en un sentido literal se produce a sí mismo sangre, o bebe uno su propia sangre, porque uno se encuentra en un estado de inactividad, en un estado de muerte hacia lo espiritual. Dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Este ángel de las aguas es el mismo ángel que derramó su copa es decir, derramó la separación de Dios, la ira de Dios sobre aquellos pueblos, sobre aquellas pequeñas ciudades, sobre aquellos ejidos, rancherías que se han dejado contaminar de las grandes ciudades, metiendo esa cultura. Por ello, este juicio, esta copa de ira, va contra la culturización pervertida de las grandes ciudades hacia las ciudades pequeñas, o a los pueblos pequeños, o a los ejidos, o a las rancherías. Aquí, este ángel que derramó esa copa de ira, la separación de Dios, entiende que es justo lo que está haciendo el Señor Jesucristo, quien es el que hace el juicio. ¿Por qué lo entiende como justo? Porque da 4 características de Jesús. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, que eres y que eras eterno, y el santo. Es decir, le dice justo, le dice Señor, le dice eterno y le dice santo. Y es parte de su justicia, de la justicia del Señor Jesucristo, que por su santidad, por su justicia, por su eternidad y por su jerarquía de Señor, es imposible que esté contra un ser humano
que comete toda clase de impiedad, toda clase de maldad, dejándose corroer, dejándose llevar por aquellas modas impuestas por las ciudades grandes y pensando que con ello están al mismo nivel. No se trata de estar al mismo nivel que otras personas. Se trata de estar en un nivel espiritual de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Aquí en este mundo no hay competencia, pero pareciera que para el ser humano que solamente distingue o solamente ve las cosas materiales, que tiene una mirada muy corta al ver nada más las cosas que hay aquí, quiere competir en ropa, en peinados, en todas las cosas que hacen, que empiezan en metrópolis, en ciudades grandes, y luego las llevan hacia pequeños pueblos, hacia rancherías, hacia ejidos. Dice el versículo 6. El versículo 6 es una reiteración y un complemento del versículo 4. El versículo 7 es una reiteración y un complemento del versículo 5. Dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ese les has dado a beber sangre es cuando se ha separado Dios todo lo que es divino de aquel ser humano que comete maldad. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. ¿Por qué? Porque cuando cierran la mentalidad o cierran la mente hacia las cosas de Dios, entonces en un sentido figurado matan a todos los que anuncian la palabra de Dios. Porque aquellos que anuncian la palabra de Dios, al cerrar sus oídos, las personas que cometen maldad o las personas que están más enfocadas en ese tipo de prácticas y que investigan y que se ponen o se quieren informar más cómo es, dónde están esos lugares, cómo lo pueden traer. Y obviamente cuando escuchan palabra de Dios ponen un alto, porque saben bien que la palabra de Dios va a confrontar su conciencia. Y cuando cierran el oído, aquellos que anuncian la palabra de Dios, en un sentido figurado, matan a esos hermanos o a esos siervos de Dios que anuncian su palabra. Pero en un sentido literal, ellos mismos se producen la muerte. Dice en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 10, cuando cierran el oído a la palabra, pero abren la mente hacia lo otro, ellos mismos están provocando pues la muerte. Por eso dice que han bebido su propia sangre. En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 10, desde el versículo 13, dice la escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y las personas que traen esa maldad en su mente, obviamente no tienen memoria de Dios, no tienen memoria de Jesús, no invocan el nombre del Señor Jesús. Cuando se invoca el nombre del Señor Jesús es cuando se bautiza la persona. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí hay tres preguntas y el propio hombre se da la respuesta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No han creído porque han cerrado su oído, han cerrado su mente. No quieren conocer las cosas de Dios. ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? Es porque no quieren escuchar palabra de Dios, porque su mente está enfocada en las cuestiones del mundo, en las cuestiones de equipararse, de compararse a aquellas personas que viven en las ciudades grandes y que se sienten que porque viven en una ciudad grande, su cultura es mejor. Son diferentes culturas, pero estamos hablando de una cultura que se ha llevado en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a las drogas, en cuanto al sexo. Esa cultura se ha llevado a pueblos pequeños. ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? Bueno, cuando en un sentido figurado matan a los siervos de Dios que anuncian la palabra, ya no hay quien les anuncie la palabra y con ellos mismos en ellos mismos se produce esa muerte. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios.
Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de aquellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Todos saben y todos han oído que hay un Dios, todos saben que hay un evangelio, todos saben que hay un Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, pero lo que hacen es cerrar ese conocimiento, es no traerlo ese conocimiento, y han metido en su mente lo que es la cultura en cuanto a la última moda de lo que se hace, y lo han querido meter o lo han metido también en sus propias vidas. Si no lo han llevado a la práctica, pero lo han traído en su mente, lo han traído en su corazón, y tal vez se enfocan mucho en ver todo eso. A lo mejor no lo practican, pero sí lo ven, pero sí lo saben, pero sí lo conocen, pero sí lo platican, o sí se llegan a dar cuenta de lo que existe y están enfocados en esa situación, y no tienen algo de que su mente los lleve hacia Dios, y cierran completamente su oído hacia Dios. Matan en un sentido figurado a los que anuncian la palabra de Dios, y mueren ellos en un sentido literal, y en el sentido espiritual. Por eso dice la Escritura que tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ellos mismos han probado su propia sangre. Ya el versículo 7, el versículo 7 hemos dicho que es una reiteración del versículo 5. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bueno, aquí podemos entender de que quien está en el altar, que está desde el altar, decía, podemos entender que está en el cielo, y podemos entender también que es el Padre quien ratifica y que aprueba lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, ya que todo el juicio el Padre se lo ha dado a su Hijo, pero de alguna forma da su aprobación. Ese pudiese ser la interpretación de este versículo. No está muy claro si es el mismo Señor Jesucristo, tampoco está muy claro si es el Padre, pero podemos entender lo que es el Padre porque dice la palabra y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Aquí está testificando el Padre de que lo que está haciendo el Hijo está avalado por él y está en sintonía con lo que es el Padre, porque pertenecen a la deidad, tanto Padre como el Hijo. Así que esta copa de ira, esta separación de Dios, va en contra de la culturización o de aceptar o de adoptar la cultura de las ciudades grandes, de las metrópolis, la cultura en cuanto a la moda, en cuanto a estar en un nivel alto, de decir que eso es bueno, en cuanto al intercambio, al swingers, a todo a las drogas. Y hoy vemos como en los ejidos, en las rancherías, cada vez más hay también ese tipo de prácticas, o al menos yo creo que todos lo saben y todos lo han visto, y tal vez muchos han visto videos, y tal vez muchos han visto donde se publican, cómo se pueden contactar. Les ha llamado mucho la atención ese tipo de cultura, tanto que la han llevado a su propia comunidad, tanto que la han llevado a su propio hogar, metiendo esa cultura que está en contra de lo que Dios ha establecido como un orden moral, como un orden para obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando Dios ve que eso pasa, también en los pequeños pueblos, las personas que se dedican a la práctica o que están inmersos en ver todo eso, entonces Dios se separa, y con ello es la copa de ira, la separación de Dios de la culturización de las grandes ciudades a los pueblos pequeños. Dios los bendiga a todos.